nosotros empezamos con la guerra allí en el 78, es que se empezó a mover todo. Entonces ahí no teníamos más que el Bachoque Udondo y el Bachoque de Matone, porque era el bar de Matone. Pero Udondo era, porque era muy significativo, porque antes de la guerra Udondo fue el bachoque fuerte por excelencia. La historia del bachoque fue una pena no haber mantenido. Udondo tenía su grupo de baile, deportes, tenía todo, era todo leyó. Yo para mí, aquí hubo una persona que la llama del partido la mantuvo después de venir de la cárcel, que era Eusebio Uriarte, la mantuvo y tenía que andar escondiendo y tal, pero por ejemplo aquel la mantuvo y organizaba generalmente las vísperas de la Berreguna, ¿no? Y luego había otras personas también, estaba José Irazola, y había una persona que luego se pasó a EA, pero que le tengo que nombrar, porque fue un chico que aportó mucho en cuanto a disposición y tal, ¿no? Era Sabino Ugarte. Sabino Ugarte, que toda la familia está en EA, pero fue un hombre importante en la clandestinidad. Generalmente repartir la propaganda, que era importantísimo porque detrás de eso andaba la policía. Le interesaba eso, cortar eso como sea, ¿no? Y nosotros pues, hacemos verdaderas cambalaches, ¿no? para la propaganda, unas veces a un punto, otras veces a otro punto, porque la policía andaba detrás, ¿no? Y además andaba detrás de 3 o 4 personas que sabíamos, ¿eh? Uno de ellos era yo, ¿eh? Y entonces andábamos escondidos. Yo estuve una semana pues, bueno, pues no escondido, pero casi, ¿eh? Y la verdad es que, y luego hablar con gente. Y cuando había algún problema de necesidades, y era nacionalista, nosotros estábamos siempre en la casa de aquella persona a echarle una mano, ¿no? Tanto económica como moral, ¿no? Estábamos. Luego había unos cuantos más, Pedro Percain, ¿no? Que era Pedro Mezo, Antonio Ayo. Entonces era gente importante dentro de la organización. Entonces para repartos, para los viajes, para preparar las vísperas de Berreguna. Y había días que no fallábamos nunca, que era el día de la hoguera famosa, ¿no? El día de la hoguera. Y en la hoguera generalmente la policía siempre andaba por aquí. Y sabía dónde era, pero sí, o iba pronto o iba tarde y tal, porque nosotros siempre teníamos 2 personas vigilando allí para hacer la hoguera famosa. Las reuniones generalmente hacíamos una a la semana y cada semana en sitio distinto, teníamos que hacer a la fuerza. En sitio distinto porque si no era imposible reconectar. Y ahí es donde la gente trabajaba bien. En Amiago teníamos 3 o 4 personas, aquí el núcleo fuerte estaba aquí, Udondo también está el núcleo fuerte, entonces ahí teníamos los contactos con lo cual todo lo que es reparto y todo lo que era hablar, había cosas interesantes, que había que pasar un tío a Francia, ¿no? A Francia pasamos varios del partido, incluso algunos de ETA también pasaban, bueno, de ETA. Entonces no eran de ETA, pero eran de HB y tal, y pasamos al otro lado, ¿no? La clandestinidad, pasamos al otro lado porque estaban detrás de ellos ya, los tenían cogidos ya prácticamente. Y nosotros, la organización que tenía el Euskadi Burubatzar o el Bizkai Burubatzar en este caso, era impresionante. En Vizcaya nosotros teníamos una cantidad de sitios para tener la gente escondida, la gente que tenía que estar, bueno. Teníamos entonces, y ahí teníamos 4 o 5 personas que conocían todo ese tema y para el caso determinado, si aparecía la policía, era fácil esto. Y de esos trabajos hacíamos. La Icastola empieza el PNV, La Icastola Chaga empieza el PNV, yo soy el esto, empezamos a trabajar. Es más, llega un momento en que nosotros
pedimos que se hagan unos sistemas y tal, y nos, hombre, qué tal, qué cual, y nos pide por favor HB, que si no que la gente, entonces cedemos ahí un poco, creo que ahí nos pasamos, cedimos un poco, pero la Ikastola Altsaga funcionó primero a la gestión del caserío Abadene. La hice yo con el hermano de Pedro, ¿cómo era el apellido aquel? No sé, Pedro... El caserío Abadene, ¿cómo era Pedro? Entonces su hermano estaba enfermo, tenía un comercio en Bilbao, y voy yo a hablar con la familia, y bueno, los hijos no tenían mucha ilusión de vender el terreno ese y el caserío. Y, oiga, dígale a su padre, déle recuerdos de parte del hijo de Juan José San Juan, era yo, había ido. Bueno, ya me habían dicho que no me podía recibir porque estaba en la cama, y él se entera, oye algo de Juan José San Juan, y le llama a los hijos y dice, oye, ha dicho algo de Juan José San Juan, ¿quién es? Es el hijo, que pase inmediatamente. Y allá hacemos el negocio por 3 millones de pesetas. ¿Compraste su terreno? Compramos el caserío, bueno, yo compré el caserío y el terreno de Abadene, ¿no? Pero el que hacía de alcalde era Ibrahim García, ¿sabéis quién era, no? Sí. Entonces, pues, prácticamente ahí teníamos todo hecho. La cosa que teníamos, y el otro no se metía. El que era el verdaderamente alcalde, una vez al mes venía a firmar y punto, y nada más. Bueno, pero hiciste la gestión con la alcaldía. Y Ibrahim García, todo el tema le íbamos contando, no, y él estuvo totalmente de acuerdo, y nosotros, es más, el día de la inauguración de la Ikurriña en el Ayuntamiento de Leioa, él estuvo presente y dio la cara con... Lo puso una chavalita que estaba allí, me decimos, tú, la chaval que está en el Ayuntamiento, todavía colado allí, y lo puso la Ikurriña, yo también estaba, Y entonces me decía a mí, Iñaki, tú, no, yo no. Porque también fue Altamira, Bachoqui, antes de la guerra, pero no usamos nosotros, ¿no? Sí, y en la Miaco hubo otro Bachoqui antes de la guerra, pero tampoco usamos, no teníamos número de afiliados como para hacer. Pero aquí enseguida nos pusimos en 100 afiliados, en la zona esta de aquí, sin estar este Bachoqui. Entonces yo, oye, rápidamente aquí el Bachoqui. Yo hablé con José Cruz Iribarren, le dije, oye, necesitamos un local. Oye, ya ves cómo está, que está muy avanzado. El que queréis vosotros elegéis. Ya me pagaréis como sea, ¿no? Y quedamos en este. La obra se le dio a un contratista, pero aquí en la obra aparte del contratista, hubo trabajos importantes y que hubo gente dispuesta, albañiles, carpinteros, por ejemplo, estaba Juan José Univaso, estaba, sí me acuerdo de todos, Juan José Univaso, el gallego Jesús Bastida, hubo más, la Rabeiti, ¿os acordáis de la Rabeiti? Bueno, esos 3 seguros, ¿no? Y esos venían a hacer todo el tema interior, esto lo hacían perfectamente y jamás cobraron una peseta, ¿no? Jamás. Y luego el tema de mujeres fue para la inauguración. Para la inauguración, el trabajo que hubo aquí se hizo, aquí estuvimos más de 100 personas el día de la inauguración. Sale hoy de alcalde, al otro día se pone malo en casa, pero creyendo que era una gripe o una cosa así, ¿no? Y murió víspera de San Bartolomé.
Txomin para nosotros era la gran solución. Entonces me llaman a la Junta a Matones. Me llaman a la Junta a Matones y ya que lo sentimos, pero tú tienes que hacer. No, yo os dije claramente que no quiero ser alcalde de Leioa, que yo quiero dedicarme exclusivamente al partido. Pero bueno, que no podía ser, que no sé qué, no sé, me convencieron o por cojones, como no sé cómo fue. Pero al final, a las 3 de la mañana dije que sí. A las 3 de la mañana. La primera legislatura yo estaba alucinado, no tenía ni idea de lo que era un ayuntamiento, ni por dentro ni por fuera. Había tenido de no entrar nunca. Sí, entramos en víspera de Aberregún, para pintar por dentro el ayuntamiento, pero nada más, o sea, no conocía en absoluto nada. ¿Y qué era mi esto? Pues yo me dedicaba a la industria y estaba encargado en una empresa de Erandio. Era encargado de talleres Serruce, dedicábamos a la máquina herramienta. Y sí, a mí la lucha me gustaba, la lucha, ahí estaba yo, ¿no? Había que pintar, había que hacer no sé qué, había que seguirle a fulano, todo eso lo hacía, pero administrar un ayuntamiento como el de Leioa, cuando no os podéis imaginar cómo estaba esto de Leioa, cómo estaban las finanzas del ayuntamiento de Leioa. No había más que telarañas por todas las esquinas. Empezamos a trabajar y Carmelo, yo tengo que agradecerle, no sé, creo que murió, era el secretario, y la verdad es que era un gran tío, un gran profesional y un gran hombre entregado a la autoridad que tenía. En aquel momento la autoridad era yo. Pero claro, hacía un poco lo que le daba la gana, porque aquel sabía de qué iba, pero yo no sabía de qué iba el tema. Y las finanzas, sí, yo le decía, Carmelo, quiero cada 15 días el estado de finanzas del ayuntamiento. Lo quiero encima de mi mesa. Oye, aquello era de llorar, los sueldos de la gente, no os podéis imaginar. Los sueldos de la gente, los trabajadores, un desastre total, ¿no? Y entonces es cuando dije a todos estos, oye, al partido hay que achuchar por el concierto económico. Eso había que aprobar. Había que aprobar porque sin aquello nosotros no podíamos contar con una peseta para sacar adelante Leioa, que todo el mundo lo tenía como un ayuntamiento rico, era una miseria, pero el día de la inauguración de este Bachoqui hicimos un paseo, José María Macua Zarandona, que era el diputado general de Vizcaya, un gran tío. Y José María, ¿qué tal andas de piernas? ¿Vamos a estar en la universidad? 10 minutos tardamos. Y me dijo que sí. Aquel era bravo, bravo. Y fuimos de aquí a la universidad. Claro, era aquello, cada vez que entraba a un coche, a una curva, esto no puede ser. José María, aquí hay 20.000 coches todos los días. Bueno, ya había empezado a funcionar la universidad, ¿no? Y yo hablo con el rector. No, el rector ya habló conmigo, pero era el navarro aquel. Y sí, pero joder, viene a hablarme, pero aquí nadie colabora conmigo. Viene el gobierno español o algo que sea, ¿no? Y la cosa es por H o por B no se soluciona, ¿no? Este camino era una tumba. Esto era una tumba. Había dos tumbas en Leioa. Una era esa y otra era la Manzada, las dos. Y me dice, tranquilo, Iñaki, que este camino lo arreglamos en 15 días, en un mes, me dijo. Y la verdad es que se metieron la gente a trabajar y, bueno, amplió el camino y tal. El polideportivo, hombre, hay una cosa que el polideportivo lo tenía claro que había que hacer, ¿no? Tenía el polideportivo y el campo de fútbol habría hecho Azcueta, pero no había, ¿no? Entonces sí hablé con la Diputación, con la universidad para el campo de arriba de juego, le lleva unos cuantos años, ¿no?
Pero el polideportivo, sin una perra, empezamos a hacer el polideportivo. La verdad es que no pusieron ninguna pega en el ayuntamiento, ¿no? La gente. El campo de arriba, como yo me entero de los problemas que tiene la familia Zabala, problemas económicos, y que tenían terrenos por todo Leioa. Digo, pues esta es la mía. Yo entonces tenía un dinero, no mucho, pero un dinero en el ayuntamiento. Carmelo, ¿cómo estamos? Digo, ¿estamos para gastar unos 20 millones de pesetas o así? Bueno, sí. Carmelo me dice que sí. Adelante, ya que sí. Bueno, pues hablo con Merche Zabala. ¿Os acordáis? La viuda de Cervera. Merche Zabala, hombre, Iñaki, porque a mí, Merche Zabala, echarle un favor a mi difunta ama, pues hablo por mí estando en la mili, ¿no? O sea, a mí me tocó, no, yo fui uno de los castigados. Yo, siendo de aquí, en vez de ir a Ferrol, yo fui a Cádiz. En Cádiz, bueno, pues en Cádiz. Resulta que allí la familia Cervera es de allí, de Cádiz, y tenía el almirante Cervera y todos estos eran, ¿no? Y Merche, el marido de Merche Cervera, que murió en la guerra, era almirante, ¿no? Y bueno, hombre, Iñaki, ¿qué hace por aquí y tal? Porque mi madre trabajó mucho pasas en las huertas y esto, ¿no? Y le digo, vengo a hablar contigo. Ah, tú dirás, hombre, lo que quieras, ¿eh? Para ti lo que quieras. Le digo, Merche, te tengo que comprar un terreno. Yo había visto el terreno, lo había visto. Y bueno, pues tú dices, vamos a verlo ahora mismo. Espera. El coche no tengo, ¿eh? Le dije, pero en mi coche. Pues el coche, a ver, este terreno, a ti no te vale para nada, no lo uséis para nada, ¿y qué te pasa? Y quedamos y compramos el terreno. Y le pagamos, toma, Merche. Sacar ese polideportivo adelante, lo que significaba para Leioa. Pues no sé, para decirte más, una cosa que a mí cada vez que pienso que llegamos a hacer eso es el tema de la música. Conservatorio. Esto ha sido para Leioa, ha sido impresionante. Yo cada vez que leo la coral de Leioa y no sé qué, eso no os podéis imaginar a nivel de Vizcaya, sobre todo, los criterios que hay en música de Leioa. Y si eso no se hace, no habría habido nada de eso, ¿no? Ahí se acertó, ¿no? Y eso se hizo, y luego ahí hubo una persona que hay que quitarse la boina ante él, que es José Ignacio Sarria. Hay que quitarse la boina por el currero que este hombre hizo ahí. El equipo del partido, como éramos multimillonarios todos, pues se decide a petición del alcalde de no cobrar un céntimo. Y el primer año, Iñaki, alcalde de Leioa, no cobra un céntimo. Toda la oposición cobra su dinero y la gente del partido no cobra una peseta. Fue una gran equivocación. Segunda legislatura, yo digo lo mismo, que yo no he ido al ayuntamiento a cobrar dinero y yo no voy a cobrar. Y no me sobraba ni una peseta. Y la segunda legislatura tampoco cobró hasta los 2 años últimos, que yo creo que me aconsejáis vosotros, oye, Iñaki, no puede ser esto y tal, ¿no? Además yo estaba ya en el paro, la empresa nuestra había hecho crack. Y se me pone un sueldo, a través del pleno y tal, de 101.000 pesetas. Los 2 últimos años cobré 101.000 pesetas al mes. Eso fue todos mis sueldos del ayuntamiento en 8 años.